La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 15 en adelante. Vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Miremos desde el versículo 14. Dice la palabra del Señor, dice, el sembrador es el que siembra la palabra del Señor. Nosotros miramos, dice la palabra en el versículo 15, dice, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, que el Señor lo reprenda y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Nosotros miramos que esto es una historia sencilla, que Jesucristo dijo que un sembrador salió a sembrar mientras la esparcía la semilla. Una parte cayó junto al camino. Las aves descendieron y rápidamente se la comieron. Representan a Satanás, que Señor reprende. Otra semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra. La semilla creció rápidamente, pero cuando salió el sol se quemó y murió porque no tenía raíces fuertes. Otra parte cayó entre espinos y malezas. La maleza crecieron y las ahogaron los afanes de la vida, de modo que no tienen ningún fruto. Por último, una parte cayó en buena tierra, creció y produjo una buena cosecha. Esa es la parábola, es una pequeña historia sencilla, pero nos muestra una verdad muy importante. Y yo quiero que le pongas cuidado a esto, hermano y hermana, amigo y amiga. Muy pocas personas que escuchan el Evangelio son salvas. Muy pocas personas que escuchan el Evangelio son salvas. Los 4 tiempos de la tierra en la parábola representan los 4 tipos de personas que escuchan el Evangelio. La semilla es la palabra de Dios. La Biblia nos muestra el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Cada persona que viene a la congregación escucha el Evangelio. Lo que hacen al respeto está representado por los 4 tipos de tierra en la palabra del Señor. Bien, dice la palabra Marcos 4:15. Veíamos, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Marcos 4:15. Estas son personas que vienen y visitan nuestra congregación. 1 o 2 veces oyen la palabra de Dios, el mensaje de salvación, pero dice Dios en su palabra, pero vinieron las aves del cielo y se la comieron. Marcos 4. Las aves comieron la semilla, representan a Satanás y a sus demonios, Señor lo reprenda. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Marcos 4:15. Lo decimos que Jesús murió en la cruz para pagar por sus pecados. El diablo le dice que no tiene ningunos pecados. Y nosotros miramos la palabra del Señor, lo podemos ver allí en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Dios nos llama a interceder. Dios nos llama a orar por la humanidad entera. Dios nos muestra a la iglesia con esta parábola que debemos de orar. Si nosotros miramos la palabra del Señor en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice en la parte B, parte final, que las oraciones de los santos suben a la presencia del Señor y que son depositados en unas copas de oro. Mira, nuestras oraciones suben allá. ¿Cuántas personas no orarían por nosotros? ¿Cuántas personas no intercederían por nosotros? Cuando nosotros hablamos de intercesión nos referimos a cuando nosotros nos colocamos delante de Dios el hombre, pero también nos colocamos en línea con el mismo diablo, que Dios nos reprenda, porque Él no va a querer que Dios bendiga a su pueblo. Y en el capítulo 8, versículo 4 o 3 en adelante dice
que un ángel tomó el incensario y lo llenó de esas oraciones, dice la palabra, y un ángel toma el incensario y lo llena del fuego del altar para luego arrojarlo a la tierra. Y Dios dice, yo envío ese poder que está acumulado en estas copas, mezclado con el fuego de mi altar, ese poder va a la tierra. ¿Pero para qué va ese poder a la tierra? Porque Dios nos está incitando, nos está diciendo a la iglesia que oremos, que intercedamos. Él no está diciendo de ninguna forma que critiquemos ni que señalemos a nadie. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Él dice, la palabra del Señor es clara y nos dice, vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así dice Dios en su palabra. Él no nos manda a juzgar ni a señalar a nadie. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dios nos manda es a interceder. Y lo veíamos aquí en el libro de Revelación o Apocalipsis. Dice la palabra del Señor que nuestras oraciones suben al altar de Dios. Dice la palabra. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dios nos manda es a interceder. ¿Por qué? Porque veíamos que son muchas las personas las llamadas y son pocos los escogidos. Son muchas las personas que se les predica la palabra, pero son pocos los que lo oyen y son pocos los que se salvan. Dios no dice eso. Dios dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Le decimos que Jesús murió en la cruz para pagar sus pecados, pero el diablo le dice que no, que eso no es cierto. Nosotros vemos en la palabra del Señor, en el libro de Ezequiel, dice, les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. La humanidad es rebelde, nosotros fuimos rebeldes. Dios tuvo misericordia de nosotros al inclinar su trono, su rostro, sus ojos, sus oídos, y extender su mano entre el mundo entero y tomarnos en medio de esa muchedumbre y sacarnos de ese lugar en que estábamos. Por eso hoy tenemos que servirle, es nuestro deber. A medida que nos acercamos más a los últimos días, la gente se vuelve cada vez más rebelde contra Dios. Así el diablo y sus demonios, Señor reprenda, son cada vez más capaces de arrebatar la palabra de Dios de los corazones y las mentes de las personas. Entonces Dios nos manda a nosotros es a orar, es a interceder. Entonces nosotros miramos que a medida que el tiempo se acerca, ¿por qué? Porque es que la palabra es clara y nos dice, nosotros vemos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta palabra que vamos a leer aquí, Dios le muestra a Daniel y dice, ciérralas porque están reservadas para el tiempo del fin. Pero esta palabra fue revelada ya a finales del siglo pasado. Quiere decir que estamos en los últimos tiempos. Por eso tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y nosotros vemos como los hombres corren de aquí para allá y de allá para acá. Y la ciencia aumenta. Y dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y si ya se revelaron, ya estamos en el fin. Es inminente el regreso de Jesús el Cristo. Es inminente el regreso de Jesús el Cristo. Nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Joel, dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, muchos pueblos están allí, mucha gente, muchas almas, rumbo al infierno. Y si nosotros no tomamos esa decisión y nos colocamos allí, porque nosotros vemos que de veras que estamos en los últimos tiempos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Y multitud de almas están en ese valle de la decisión, y si no tomamos la ofensiva contra Satanás, esas preciosas almas se perderán por una eternidad en el infierno. Nosotros vemos que a tenor que el tiempo se acerca, que la venida de Cristo se acerca, los hombres corren más y más, y la ciencia aumenta más. Gloria al Señor, porque la ciencia no es mala, la ciencia hay que saberla utilizar, porque a través de esta ciencia, gloria al Señor, podemos predicar el Evangelio al mundo entero, a cualquier nación, en fracción de segundos. Entonces todos veamos que a medida que
que nos acercamos más a los últimos días, la gente se vuelve cada vez más rebelde. Nosotros miramos en Marcos 16 y 17, dice la palabra del Señor: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Así dice la palabra del Señor. En el 16, estos son los mismos, los que se fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Así dice la palabra del Señor. Pero no tienen raíces ni sí ni no, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas personas en pedregales son lo contrario al primer grupo. Ellos reciben el evangelio con gozo y alegría, pero vienen a la iglesia y les encanta, cantan los hinos, todo con gozo, y enseguida ellos vienen a reuniones de oración, van al evangelismo. Es genial, a ellos les encanta. Toman los manuscritos de sermones a casa y los leen con cuidado. Pero falta algo en ellos, no tienen raíces. Ellos no están arraigados en Jesús, no están arraigados y solidificados en él. Lo vemos en Colosenses 2:7, y son de corta duración. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. En el versículo 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, dice la palabra del Señor. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. Pero los afanes de este siglo, el mundo y sus deleites, sus placeres, y en el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Marcos 18. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado. El diablo agarró a los de junto al camino y la carne se hizo cargo de la gente en pedregales, pero el mundo ahoga la palabra en esta clase de oyentes. Los afanes de este siglo llegan y han encontrado que muchas personas han dejado los afanes de este siglo, saquen o siguen la palabra del Señor. Nosotros miramos, por ejemplo, la palabra del Señor en el 18 dice la palabra del Señor: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. Y en el 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa. Así dice Dios en su palabra, y escrito está. Tremendo esto: santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que venir. Dice la palabra: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, dice en el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son estas personas? Probablemente es más sencillo dar algunos nombres. Estas son las personas que deben seguir. Estas son las personas con las que debes moldear tu vida. Estas son las personas como tú que están viendo esta enseñanza, las que dan ese fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que... Bien, hemos visto lo que es la parábola del sembrador. ¿Quiénes son esas personas? Probablemente es mucho más sencillo dar algunos nombres, como tú o como yo. Simplemente te voy a pedir algo. Voy a hacer una oración. Repite conmigo: amén, así sea. Dice la palabra del Señor en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:14, que amén, así sea es uno de los nombres de Jesús el Cristo.
Y en el versículo 20, 3:20 de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está, el que está allí afuera es Cristo Jesús y los cielos se han abierto para ti hoy. Simplemente repite conmigo, amén, así sea. Reconozco que estuve apartado de ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Vengo, Señor, para que tú me perdones y me limpies con la sangre preciosa que tú derramaste. Reconozco, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos al tercer día. Por eso vivo. Abro mi corazón, Señor, para que seas tú entrando en mí y haciendo esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si tú has hecho esta oración hoy, has dado un gran paso en tu vida. Dios dice en el libro de Juan 1:12 que Él nos ha hecho sus hijos, y en la carta de los Efesios 5:27 dice la palabra del Señor que hacemos parte de esa iglesia sin manchas y sin arrugas. No desplaces tu cursor hacia abajo, coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos todos los días a la iglesia. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús en Cristo lleguen hasta acá usted donde quiera que se encuentren. Amén.